Vázquez. Profesora, Paulino Rodríguez, Fernando Campo la saludan. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Paulino y Rolando? Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional, allí en Río Turbio. Bueno, profesora, le anticipaba en la presentación sobre esta información de la reunión del Consejo Federal de Educación que dice que Santa Cruz podría tener localidades que estén habilitadas a una presencialidad administrada. Bueno, ¿cómo lo planifican ustedes del Consejo Provincial de Educación? Sí, en principio vamos a aclarar algunas cosas, Paulino. Bueno, La primera es que el Consejo Federal, como bien usted puntualiza, ayer tuvimos una reunión, las asambleas, las 105, que son mensuales, con todos los ministros, en mi caso presidenta de Consejo de todo el país, que presidió el ministro Trota, con algunas asunciones nuevas, el profesor Mario Porto como nuevo secretario del Consejo Federal de Educación, y entre los temas que abordamos fue una nueva resolución que en realidad retoma planteos y criterios básicamente epidemiológicos que provienen del Ministerio de Salud de la Nación y suponemos, creo yo, seguramente en el seno del COFESA, acuerdos entre todos los ministros. En el caso particular de la provincia de Santa Cruz, si ustedes leen la resolución, esta resolución que toma indicadores epidemiológicos, vuelvo a decir, desde el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, de todas maneras subraya en cuanto a la demografía, habla de las localidades que reproducen ese sentido, de más de 300.000 habitantes y 40.000 habitantes, pero subraya, que es algo que cuidamos mucho los ministros, porque nuestro país es muy diverso, la jurisdicción, ¿no? La responsabilidad y la decisión de las jurisdicciones, que son los que manejan las condiciones reales de los sistemas de salud. Digo porque esto no es una decisión educativa, esto es una decisión epidemiológica, y esa decisión epidemiológica en cada provincia se toma con parámetros generales y en el caso de Santa Cruz tiene variables que yo siempre puntualizo. Una tiene que ver con la situación sanitaria, la segunda con los indicadores de transmisibilidad que ustedes habrán visto. Hay un decreto que sacó la provincia de sí. Santa Cruz en donde se hace una adaptación, porque la mayoría de estos indicadores son indicadores de riesgo epidemiológico pensados para localidades de más de 300.000 habitantes. El decreto 467/21, que tomó vigencia a partir del 21 de mayo, establece el Ministerio de Salud indicadores epidemiológicos ajustados por población. Entonces, en función de esos indicadores, además de la vacunación, se van tomando las decisiones de avanzar en las distintas localidades aplicando esas variables. Nosotros en este momento tenemos en condiciones de avanzar con presencialidad y debemos vacunar primero a todos los integrantes de la comunidad educativa, Pico Truncado y, a ver, estoy mirando textual en función del documento que sacó el Ministerio de Salud. Puerto Deseado, Pico Truncado y Río Turbio. Y Puerto Deseado. No, Río Turbio no, porque si usted lee el decreto nos asocia con 28. El tema del riesgo de 28 de noviembre claro. A 20 kilómetros. Exactamente. Entonces, Río Turbio todavía no. Sí estamos para Pico Truncado y Puerto Deseado, que ahí tenemos que avanzar con la vacunación. Ahora nosotros estamos terminando de vacunar a todas las localidades que estaban y que están con presencialidad. Digo estaban porque Gregores y Santa Cruz han retrocedido, están con suspensión porque tienen indicadores de transmisibilidad muy alta, pero ahí ya vacunamos. Estamos vacunando la segunda dosis en esos lugares y estamos terminando de vacunar a 1.030 docentes y auxiliares y cooperativistas que faltaba cumplimentar. Terminado esto y vacunando también a los docentes que están con morbilidad, de acuerdo a las edades que también se está vacunando, igual que los mayores de 60, vamos a iniciar la vacunación en Puerto Deseado y en Pico Truncado para retomar en el momento, digamos, la presencialidad, si continúa de la misma manera la situación. Ese sería el panorama y un poco comentarle el encuadre del Consejo Federal de Educación ayer. ¿Cuánto tiempo? Porque, digo, estas cosas a veces varían de una semana a otra. Hoy puede ser que Río Turbio 28 presenta una situación, pero en una semana, ojalá esto no pase, pero podría complicarse. Y digo, mover la maquinaria de la presencialidad no es una cuestión que puedan definirlo hoy sí, mañana no. ¿Ustedes van a esperar un tiempo de que se amesete, que se note la curva que en realidad se ha aplanado o ha descendido notablemente para avanzar? Ese
es indicación epidemiológica, Rolando. Lo que nosotros tenemos que tener es la organización, los elementos que se requieren para el cumplimiento de los protocolos, la organización que tienen todas las escuelas, colegios y jardines, de cómo organizar las burbujas, digamos, todo lo que tiene que ver con la presencialidad y de cómo se van alternando, porque ustedes saben que nosotros avanzamos en aquellas localidades que tienen brotes locales con por lo menos 2 días de presencialidad y donde hay por conglomerado 1. Ese es el sistema combinado que hemos implementado por ahora. Así que nosotros lo que tenemos que tener son las condiciones en términos, entre comillas, para desarrollar los procesos de aprendizaje en los edificios. Ahora, el criterio, como bien dice usted, de achatamiento no de la curva, es algo que nos va dando el Ministerio de Salud. Y como bien dice usted, la última comunicación que tuve con el ministro de Salud, a diferencia de lo que veníamos haciendo hace 10 días atrás, las actualizaciones o las fotos, como yo digo, de la situación van a ser semanales y no quincenales como veníamos haciendo. ¿Cómo ha evaluado desde el Consejo Profesional de Educación el año pasado? ¿Sabe por qué se lo pregunto? No profesionalmente, porque usted lo tiene claro, es porque uno ve televisión, ¿no? Qué sé yo, lo que pasa en Buenos Aires, que dicen, no, resulta que si los chicos no van a la escuela no aprenden porque se quiebra la relación social, o sea, todo esto que llevó a la discusión de Larreta, el presidente de la Nación y la Corte, y bueno, lo que terminó pasando. A su criterio, usted como docente, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido, además de ser la presidenta del Consejo, con la información que ha tenido toda la provincia? ¿Cómo nos ha ido a nosotros en Santa Cruz respecto de la falta de presencialidad el año pasado? Bueno, usted pregunta muchas cosas. Bueno, no, está bien. Sí, es muy amplia, pero... sí, ha habido como un montón de puertas y me tienta a entrar en un montón, pero voy a tratar de de pensar en los que tienen el interés en sus hijos. En principio, el fallo de la Corte, simplemente corto, yo no soy abogada, ni estudiosa, ni jurista, simplemente escuché al máximo referente que tenemos en Argentina, reconocido internacionalmente, el doctor Zaffaroni, es vergonzoso. Sí. Esa es la primera cosa y ahí la dejo, y el que quiere profundizar, escúchelo al doctor Zaffaroni, que la verdad que es muy sólido y además muy accesible para los que no somos especialistas en la materia, comprendemos rápidamente qué está sucediendo. Eso en principio. La verdad que la situación del AMBA es una situación, ni siquiera solo de Capital, del AMBA es diferente a la que tenemos en la mayoría de lugares, básicamente en las condiciones de vida. En esos lugares el transporte público es común, etcétera, etcétera, pero además en el caso de Capital Federal, es un dato que se menciona poco y creo que tiene mucho que ver con cierto empecinamiento, más allá de cualquier especulación de tipo partidaria. La Ciudad de Buenos Aires tiene el 65% de su sistema educativo privatizado, ¿sí? Lo gestionan escuelas de gestión privada. Usted imagínese si creo que hacía 1 o 2 meses había 1 millón de personas que no alcanzaban a pagar sus alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, lo que debe implicar pagar cuotas en las escuelas de gestión privada. Digo, para que nos vayamos haciendo también de los elementos con los que se deciden algunas cuestiones, y un Estado muy reducido, en la Ciudad de Buenos Aires después de 11 años de macrismo, muy reducido en su capacidad de dar respuesta. Fíjese que privatizaron la vacunación, ustedes lo sabrán, pusieron las vacunas en las obras sociales privadas, en las prestadoras de salud, y tienen la misma dependencia en el sistema educativo. Entonces le diría que acá sí hay más allá del discurso y la retórica, hay un acto en defensa propia en función de una perspectiva y una ideología. En función de Santa Cruz, ¿cómo evaluamos el año pasado? La primera cuestión que yo tengo que decir, Rolando, es que todos los ministros, en mi caso presidenta del Consejo, claramente queremos presencialidad, porque claramente, primero, es lo que existe en el imaginario colectivo. Todos nosotros, la experiencia inmediata que tenemos, haber aprendido en interacción con 25, 20 compañeritos en un edificio, con una maestra, con un profesor, etcétera, etcétera. Así aprendimos y aprenden los que recorren hasta aquí este siglo y los que venimos del siglo pasado. Ahora, también hay que saber que la escuela, que cuesta un montón cuando romper con este imaginario, cuando uno dice, ¿qué es una escuela? ¿Qué es una escuela? ¿Es un edificio, una escuela? No, ¿es un aula, una escuela? No. La escuela es un ámbito de construcción de conocimiento. Son situaciones donde se desatan procesos de aprendizaje. El tema es que la pandemia, pero también una cultura que avanza, que es la cultura digital, y su intermediación en las relaciones sociales, nos pone en nuevas situaciones. Entonces, un proceso que nosotros veníamos, es más,
hoy quienes militan en la oposición, algunos planteos que son bastante incoherentes con lo que han hecho ellos durante su gobierno, fueron quienes todo el tiempo planteaban, yo fui parte de ese consejo, que era imprescindible prácticamente mudar todos los sistemas educativos a plataformas, por supuesto de Google, de Microsoft, no plataformas creadas en los estados, ¿no? Sino privatizadas, porque también otra discusión que está por detrás es que los sistemas educativos en el mundo son sistemas institucionales muy extendidos. Yo creo que en la Argentina debe ser el más extendido, no sé en el mundo, porque no podría afirmarlo con certeza, y entonces son grandes negocios, según como uno lo mire, así como uno lo mira como espacios que son vitales para la construcción de la soberanía nacional, la cultura de los pueblos, los estados, también uno lo puede mirar desde otra perspectiva y decir, bueno, es un gran negocio. Bueno, esa tensión está existiendo hoy en el mundo y hay que saber que existe y está detrás de muchos planteos. Volviendo a lo local y a lo micro, claramente la presencialidad fue disruptivo, como tuvimos que discontinuarla, y además, no solo eso, sino encontrar maneras de vincularnos en el medio de esta situación, luego de 4 años en los que no se había invertido ni en dispositivos ni en infraestructura para poder tener una de las expresiones de la educación a distancia, que es la virtualidad. Entonces, claramente el año pasado fue un año de mucho esfuerzo para todos los actores, para las familias de crianza, para los padres, las madres, que se convirtieron en actores con una intensidad que no era la habitual en el acompañamiento del proceso de aprendizaje de sus hijos, los docentes, las instituciones buscando la manera de sostener ese contacto, y ingresamos a este año con una presencialidad en la provincia de Santa Cruz, que me permito repasarla, alrededor de 10.000 estudiantes tienen situación combinada o más cercana a mayor presencialidad, no plena, pero mayor presencialidad en las escuelas rurales, y seguimos sosteniendo la educación a distancia en distintas localidades. Miren, la experiencia, si usted me pregunta, en mis coordenadas de sujeto o de subjetividad construida en el siglo pasado y los 20 y pico que tenemos de este siglo, es muy compleja, y no creo que nadie tenga hoy para poner investigaciones arriba de la mesa y que podamos discutir usted y yo desde ningún ámbito para mostrar en realidad aproximaciones serias en términos epistemológicos en cuanto a qué ha pasado con el aprendizaje de los estudiantes. Estoy hablando de los que sostenemos contacto pedagógico. Obviamente, nuestro gran problema es la desigualdad que se genera con aquellos que por distintas razones, entre otras cuestiones socioeconómicas, no pueden sostener ese contacto y el Estado no esté llegando como debe llegar. Ese es otro análisis y eso es lo que nos desvela, en particular, perteneciendo a un proyecto que en particular siempre plantea el objetivo de la distribución de la riqueza, la atención de los más débiles y en particular niños, niñas y su derecho a la educación. Así que ahí el Estado tiene que estar haciendo ese esfuerzo de sostener ese contacto pedagógico, teniendo muy en cuenta que una escuela no es un edificio y que una escuela no es un aula, que una escuela es un ámbito de producción de conocimiento y que lo que hay que producir son esos sucesos. Seguramente nosotros vamos a tener distintas, no me gusta hablar de productos, pero distintos avances y características de los procesos de los chicos y chicas. Hay devoluciones, yo les digo algo puntual, hace unas semanas una persona se me acercó, una madre, y me dijo su experiencia con la virtualidad, en su caso accediendo a la virtualidad de su hijo, que era maravillosa, que su hijo aprendía de una manera totalmente diferente, etcétera, etcétera, así como hay otros que se acercan preocupados porque obviamente los chicos, las chicas, los chiques extrañan además el contacto con sus demás compañeros sabiendo que eso también es un proceso de aprendizaje. Entonces, lejos está de mí negar que la interacción con los otros, que todo lo que se genera cuando uno se desplaza más en nuestras localidades, camina, interactúa, la naturaleza, etcétera, etcétera, es todo un proceso de aprendizaje. Pero también hoy estamos aprendiendo de otra manera, en la medida en que estamos acompañando desde las distintas instituciones estos esfuerzos. Hablando en educación a distancia. Y lo mismo, por supuesto, con la presencialidad ya de un vínculo, tiene otro matiz en la combinada. Yo creo que nosotros tenemos que poder pensar más allá de ese imaginario que tenemos y, por supuesto, hacer todos los esfuerzos para acompañar. En lo particular, Rolando, creo que nosotros no vamos a volver, por lo menos en lo inmediato, a una situación, entre comillas, que llamábamos normalidad.
consensuada, en general en la vida y en particular en las instituciones, porque aún en los lugares donde vamos a avanzar en presencialidad, atento a la burbuja, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos la misma condición de interacción que la que teníamos hace 2 años atrás. Esto está sucediendo en Puerto San Julián, en Piedrabuena, en Puerto Santa Cruz, bueno, ahora está suspendida. Las condiciones de interacción son totalmente diferentes, hay protocolos, hay burbujas, etcétera, etcétera. Así que bueno, mi evaluación es que claramente es un escenario distinto y como hemos aprendido en la vida, hay que ver las dificultades sin negarlas, hay que tomarlas y desde el Estado la obligación de ir transformándolas en oportunidades y en posibilidades de que nuestros estudiantes no pierdan su derecho a la educación. Después hay una variedad de opiniones y como le digo, todo debe ser escuchado, necesidades, claramente, que no podemos negar, la de los padres en muchos casos, porque además la escuela ha tenido y tiene en esas condiciones como la representamos en un edificio, una función social. Voy de tal hora a tal hora y estoy en ese lugar, mientras tanto la familia trabaja, hace alguna otra actividad, entonces bueno, eso es lo que está quebrado también cuando aparece con mayor intensidad la educación a distancia. Pero yo creo que caminamos y seguramente tenemos que ir desarrollando desde el Estado distintas herramientas, desde apoyo a los padres, buscar maneras en que las familias convivientes y de crianza no sean hoy el eje, sino que el eje sea la institución y que sean más acompañantes, aunque siempre son necesarios. Bueno, un montón de herramientas y entre ellas también lo que ayer anunciaba el ministro Trota y el presidente de la Nación, la compra de 700.000 netbooks. Nosotros también estamos generando licitaciones y estamos tramitando en ENACOM, que estamos muy avanzados con la posibilidad de la gratuidad de los dominios .edu de la provincia de Santa Cruz para que puedan acceder tanto padres, docentes como estudiantes en cuanto al costo. Bueno, avanzar con todo lo que tiene que ver con los chicos que por ahí no tengan esta posibilidad con otras herramientas de educación a distancia. Yo creo que lo más importante en este momento es eso, atender la situación, acompañar el proceso, estar muy atentos como siempre en los procesos cuando se generaban en edificios escolares mayoritariamente y también subrayar que los chicos en diferentes situaciones, así como nosotros los adultos, Rolando, estamos aprendiendo. Licenciada, bueno, en principio gracias por este tiempo, pero no quiero dejar pasar, en principio también saber que tiene un pulso mayor producto que, bueno, es la nueva vicepresidenta del Consejo Federal de Educación a nivel nacional, lo cual habla un poquito de amplificar otras realidades y saber qué realidades tiene el país, ¿no? Y por otro lado, pensaba, digo, porque en realidad la escucho y nadie está en contra de la presencialidad plena. Lo que sucede es que se está trabajando de manera responsable para inocular y también las garantías que hay en materia epidemiológica. Sin embargo, se ha militado, y digo este término porque se ha accionado desde Canal 13, montando show, pidiendo que se busquen escuelas deterioradas, a ver si encontraban alguna para montar una escena, con un mensaje de construcción de ese sentido, diciendo que Santa Cruz no se quiere, digamos, la presencialidad porque no se quiere. Básicamente no había más argumento que eso. Se lo pregunto porque fue una noticia nacional, ¿no? Sí, sí. Bueno, mire, ayer tuve oportunidad de plantearlo en el Consejo. Ustedes habrán visto las manifestaciones de los docentes, claramente, y también de algunos padres, también los resultados de la movilización, que son todo un dato. Uno tiene que poder moverse también con evidencia. Por eso siempre digo que nadie puede negar, a ver, Rolando, si nosotros dijéramos, a ver, volvamos a hace 2 años atrás, a cómo vivíamos, más allá que siempre el tiempo pasado fue mejor y está idealizado, seguramente todos queremos volver, básicamente por el dolor que nos provoca las muertes, las despedidas, la enfermedad de la pandemia, todos queremos volver, pero la realidad es que la pandemia está, que hay nuevas cepas, que tenemos situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, y entonces en función de eso tomamos las decisiones a partir del Ministerio de Salud. Después viene la miseria humana y la politiquería. Yo le quiero decir de corazón, se lo digo. A mí, sinceramente, me encantaría que aquello que solía plantear nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner, de decir, la competencia en la política cuando genera que nos esforcemos por llevar mejor, más derechos, más respuestas a nuestro pueblo, es maravillosa, claro que es maravillosa, cuando es así. Ahora, cuando la competencia se plantea desde tal nivel de miserabilidad y tal nivel de operación, como usted describe, realmente es abrumadora, porque uno está hablando muchas veces de personas
personas que ocupan lugares importantes, en donde uno imagina que, por ejemplo, hoy deberíamos estar traccionando por una ley de conectividad que nos permita sacarle la renta de la inmensa ganancia que están teniendo. Ustedes habrán leído el informe de Sayat en página 12 la semana pasada, lo que han ganado las empresas que proveen de alimentos, lo que han ganado las empresas de telecomunicación, lo que han ganado las empresas que manejan cuestiones de salud. Bueno, a ver, nosotros estamos esperando o tenemos la expectativa como pueblo que quienes nos representan en niveles nacionales, que los medios de comunicación nos ayuden a que esto que es tan injusto que pasa en el mundo, que 2.000 personas concentran el 99% de la riqueza que producimos los trabajadores y la trabajadora, se redistribuya y, por ejemplo, no esté en peligro, en el caso de los que sostenemos, como sostiene la Argentina desde principios del siglo pasado, la educación pública y gratuita se sostenga, porque si nosotros vamos a imaginar, vamos a hacer un poco de ciencia ficción y no tanta ciencia ficción, en los próximos años vamos a convivir con pandemias y vamos a tener este sistema de interacción, la virtualidad, la pantalla va a ser necesaria y para sostener la gratuidad de la educación necesitamos invertir en infraestructura, en conectividad, para que esto llegue de la misma manera que se llegaba a través de los edificios, etcétera, etcétera, a todo el pueblo en la Argentina. Entonces uno aspira a que quienes están en esos niveles, como usted dice, Canal 13, todos esos canales que han concesionado de manera tan generosa en otros años en la Argentina, puedan ayudarnos a construir esto, ¿no? Que es un paradigma para los que se llena la boca, además hablando desde sus planteos oligárquicos liberales, que es necesario un pueblo educado, desarrollado, y hasta algunos colegas suyos están planteando, no sé llamarlo colega, el voto calificado, ¿no? O sí, gobiernos autoritarios. Entonces, si usted me dice, el saldo es triste, es tristísimo. Primero, porque tengo, digamos, el privilegio de haber estado como jefa de gabinete de la doctora Kirchner durante 12 años a nivel nacional, y con el Argentina Trabaja, con un programa que trabajamos, entre otras cosas, arreglos de escuelas, conozco edificios escolares en el país y puedo dar cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de los edificios de la provincia de Santa Cruz. Que hay edificios que tienen un nivel de estrés claramente a partir de los años, a partir también de alguna desidia de falta de inversión, ¿por qué no? Y a partir también del último año en el que nosotros pudimos ingresar poco a las localidades. A partir de la DISPO, en enero estábamos recorriendo todos los edificios, hemos recorrido personalmente con el presidente y con todas las áreas de mantenimiento y trabajando con el IDU, los edificios escolares y viendo en principio las variables básicas para la presencialidad, la ventilación, la calefacción, que para nosotros es básica, que estén los elementos de protocolo, los espacios, etcétera, etcétera. Y todas esas cuestiones son las que nosotros hemos subrayado, trabajar con los equipos, los termómetros, la previsión de todos esos elementos, para que podamos tener presencialidad. En el agua, bueno, todo hemos encarado obras financiadas de alguna formación, otras trabajando con el IDU. Entonces, digo, si uno tiene el planteo genuino, no la farsa de la democracia, genuino de querer acompañar, que nuestros pueblos, que nuestros pibes, nuestras pibas estén educadas, lo que hace es un esfuerzo para colaborar con esto. Hace un esfuerzo para generar complicaciones todo el tiempo, ¿no? Hay una cuestión de esta política, ¿no? De esta derecha argentina, que es tan radicalizado el pensamiento que incluso se pusieron a la derecha de Joe Biden. Uno lo escucha al presidente norteamericano y ellos están a la derecha de Biden. Sí. O sea, los llevaron a un punto que ni siquiera lo entienden los norteamericanos. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer todos y todas y todos los que pensamos de una manera distinta, aunque seguramente no la única, pero una manera diferente, es dejar de discutir con la agenda de ellos y discutir con nuestra agenda. Claro. Y nuestra agenda es decir, bueno, a ver, señores, estamos todos tan urgidos y con necesidad de acompañar y colaborar con los sistemas educativos, con los sistemas de salud. Nadie se pregunta con qué pagamos la vacuna después que nos dejaron un país fundido. ¿Alguien se pregunta con qué estamos pagando la vacuna? Digo, porque hablamos de que es China, ¿se da cuenta? Si claro. Es China, si es rusa, si nos llevan todo el tiempo al circo, a la farsa
de la democracia, porque eso es la farsa. Cuando uno no tiene honestidad intelectual en el diálogo, es farsa. Y acá la honestidad intelectual es decir, ¿queremos ayudar? Bueno, ¿cómo vamos a ayudar a que este Estado tenga recursos? Mire, si uno lee hoy distintos intelectuales a nivel internacional, no están planteando la desaparición del Estado, ¿eh? No, para No nada. Para nada. Bueno, hay que leerlo a Biden en el mensaje ante el Congreso, que dice más Estado, y lo que dice la vicepresidenta, la inversión de la pirámide. El Estado no se construye con el goteo de los ricos, sino desde abajo hacia arriba. Bueno, ahí está. Entonces yo, la verdad lamento porque, sinceramente, primero porque Santa Cruz no se merece que se la trate. Somos la segunda, tercera provincia que invierte en educación en el país. También uno ve ignorancia también en ese sentido. Entonces, a ver, si lo que uno quiere es colaborar, como colabora EPF, ahora nos van a entregar equipamiento para los terceros años de las escuelas técnicas, la empresa minera creo que es Goldcorp en Gregores, que entregó algunos equipamientos en Gregores, siempre todo con criterio de política educativa local, lo que estamos comprando por licitación, lo que nos va a entregar el Ministerio de Educación, maravilloso, si se quiere sumar, pero maravilloso. Pero uno lo que ve, por eso digo que además de que es competencia, que es cero cooperación, es una competencia de cuarta. Claro. Entonces, ¿yo qué creo? No es porque solamente haya ignorancia. Hay ignorancia al servicio de un objetivo, que es negar las discusiones reales, porque les iría muy mal en las elecciones si hicieran las discusiones reales. Porque las discusiones reales serían que destruyeron un Ministerio de Salud y que tuvo que venir el gobierno del Frente de Todos y de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para volver a tener un Ministerio de Salud, porque no lo teníamos. ¿Y qué creemos? ¿Que eso fue inocuo? No fue inocuo, porque eso implicó desinversión, y ni qué decirle lo que han hecho con las políticas educativas. Entonces, bueno, como decía Néstor, memoria, argentinos, argentinas, nadie es perfecto, no estoy diciendo que nosotros seamos perfectos ni que no tengamos dificultades, estoy diciendo que, como usted bien describe, una derecha prácticamente genocida en el mundo, porque con planteos de manipulación mandando a millones a las calles a prácticamente suicidarse por momentos, ¿no es cierto? Sí. Realmente merecen que nuestros pueblos los atiendan poco. Y sí, nosotros como Estado, hacer todos los esfuerzos y más allá de nuestras posibilidades, como siempre nos plantea Alicia, para los milagros nos estamos preparando, es necesario en este momento tan complejo para todos. Bueno, los indicadores que tenemos de pobreza, aunque estaba recién escuchando indicadores de reactivación en la industria y la construcción, pero bueno, los indicadores de pobreza nos tienen que preocupar, en particular a nosotros, esos chiquitos, esas chiquitas que no tienen el cuaderno, que no tienen la computadora, que tienen con un teléfono los 4 y el padre haciendo malabarismo. Bueno, ahí tenemos que estar. Y si no estamos, ustedes nos tienen que decir, acá se están equivocando, acá falta presencia del Estado. Ahí tenemos que estar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Y mientras tanto, bueno, ir generando las condiciones de mediano y largo plazo para que tengamos recursos, porque si el Estado no tiene recursos, mal va a poder invertir. Ahora, uno se encuentra con que cuando ponen ni siquiera un impuesto, es un aporte especial de los que más ganan con los recursos nuestros, de nuestro pueblo en la Argentina, y se presentan recursos de amparo de los más ricos, de los ricos, porque no quieren colaborar, y bueno, claramente, cuando gobiernan, matan, y cuando no gobiernan, también quieren matar. Bueno, creo que acá nosotros, por eso es tan importante que nosotros, desde los sistemas educativos, seamos muy claros con nuestro mensaje, acompañemos y expliquemos, le quiero decir, todas las veces que sea necesario por qué son estas indicaciones epidemiológicas y por qué esto implica cuidar a la comunidad. En Río Gallegos, yo les recuerdo, tenemos una niñita de 12 años internada con una cepa Manaos. Sí. Entonces, cada provincia, lo hablábamos recién los ministros, sabe cómo está su sistema de salud, sabe lo que tiene que apuntalar en cada localidad, y eso es lo que yo respeto del ministro de Salud cuando me indica. Yo les doy un ejemplo. La última vez que nos reunimos yo dije, podemos avanzar, tendremos que suspender en 2 localidades que yo veía que había algunos indicadores que para mi mirada, digamos, no propia de la epidemiología, para mí en esos 2 lugares teníamos que suspender. Y me dice, no, en tal lugar no vamos a suspender, pero fíjate, la transmisibilidad está por abajo de 0,5, pero fíjate, en esta otra localidad la transmisibilidad está por arriba de 3 puntos. Acá tenemos que suspender. Bueno, entonces yo ahí escucho a quienes saben, porque eso aprendí. Y nosotros sí damos las respuestas que tenemos que dar, y si no las estamos dando
tírenos la oreja. Ayer hablaba con un colega suyo, tal mensaje, que una mamá que no se están conectando, perfecto, nombre, apellido, escuela, ahí vamos. Y hacemos lo que necesita, lo que se necesita hacer dentro de las condiciones que tenemos. Licenciada, me gustaría hacer otra pregunta, pero tenemos que irnos a Ensenada porque está en un acto por hablar el presidente de la Nación con la vicepresidenta y está más, Kicillof. Van a anunciar la reactivación de un plan de 55.000 viviendas. Entre ellas son 50 en Río Turbio que fueron abandonadas durante el gobierno de Macri que se estaban haciendo. Así que, digamos, Santa Cruz también va a formar parte de este anuncio y se lo va a ver junto y es una visión política del posicionamiento del gobierno ante el fallo de la Corte, que es lo que se va a ver en instante y nosotros, por ser una radio nacional, tenemos que ir a esa transmisión. Así que ha sido usted muy gentil con la radio pública en estos minutos que nos ha dispensado, licenciada. No, por favor, ustedes y por supuesto siempre a disposición, y si les llegara alguna pregunta, alguna duda de las localidades, de la cuenca, por favor, nosotros a disposición, porque también eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno, hay un WhatsApp, que yo ahora no lo tengo para variar, nunca lo tengo a mano, pero se los voy a mandar a la producción para que lo tengan, en donde los padres, donde las familias pueden mandar sus mensajes. Buenos días y un abrazo para toda la cuenca. Bueno, gracias, que tenga unos buenos días, licenciada, muchas gracias. Gracias. La presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada María Cecilia Velázquez, hablando con los Rolandos. Está Rolando Campo y Rolando Rodríguez. Ahora me voy a llamar Marcelino Rolando Rodríguez. Me cambian el nombre. Me voy.